En el siguiente video voy a hablar acerca de los tipos de compañías. Al referirnos a las distintas compañías que existen en la legislación ecuatoriana, tenemos que mencionar el cuerpo normativo que la regula, en este caso la Ley de Compañías. Según su artículo primero, menciona que las compañías se constituyen entre dos o más personas naturales o jurídicas, que unen sus capitales, trabajo o conocimiento para emprender operaciones mercantiles y participar de sus utilidades o por acto unilateral por una sola persona natural o jurídica que destina aportes de capital para emprender en operaciones mercantiles de manera individual y participar de sus utilidades. En cuanto a los tipos de compañía que existen, el artículo 2 menciona 6 especies de sociedades mercantiles. El primero de ellos es la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la compañía de economía mixta y la sociedad por acción simplificada. Estas 6 especies de sociedades mercantiles constituyen personas jurídicas. La compañía de nombre colectivo. La primera de ellas es la compañía en nombre colectivo. Este tipo de compañía se encuentra en la sección segunda de la Ley de Compañías. En cuanto a su constitución y razón social, se establece que el contrato se establecerá por escritura pública. La compañía en nombre colectivo se constituye por una persona natural o entre dos o más personas naturales que hacen comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de alguno de ellos, con la agregación de las palabras y compañía. Solo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. En cuanto a su capacidad, establece las mismas condiciones establecidas en el Código de Comercio, es decir, que tenga la capacidad de comerciar según el Código de Comercio. Tendrá capacidad para ser parte de una compañía de nombre colectivo, con ciertas excepciones, en la cual una persona jurídica no se puede asociar a este tipo de compañías y los menores de edad que tengan capacidad para comerciar necesitarán una autorización especial para formar parte de las compañías de nombre colectivo. En cuanto al capital, el capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del 50% del capital suscrito. Si el capital fuera aprobado en obligaciones, valores o bienes, en el contrato social se dejará constancia de ellos y de sus avalúos. La administración de este tipo de compañías establece que si el contrato no establece lo contrario, todos los socios pueden administrar y firmar en nombre de la empresa, aunque también puede designarse a uno o varios administradores con esa facultad exclusiva. Los administradores tienen autorización para realizar todos los actos necesarios para cumplir con los fines sociales, representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, llevar la contabilidad y rendir cuentas cada 6 meses o cuando lo decidan los socios. La toma de decisiones se rige por mayoría de votos, salvo estipulación de unanimidad. Los socios en minoría pueden apelar ante un juez civil si consideran injusta alguna decisión. Las decisiones mayoritarias solo obligan a la minoría si se refieren a actos de administración ordinaria. Los administradores pueden ser removidos por dolo, culpa grave, inhabilidad, mediante acuerdo entre socios o la decisión judicial. En cuanto a los socios, tenemos que esta compañía tiene derechos y obligaciones. Entre sus obligaciones se establece que pagar el aporte que hubiera suscrito en el tiempo y en la forma convenidos, no tomar interés en otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer operaciones por su propia cuenta ni por la de terceros, en la misma especie de comercio que hace la compañía, sin previo consentimiento de los demás socios. También participar en las pérdidas y resarcir los daños y perjuicios que hubiera ocasionado la compañía en caso de ser excluido. Mientras que en sus derechos se establecen los siguientes: percibir utilidades, participar en las deliberaciones y resoluciones de la compañía, controlar la administración, votar en la designación de los administradores y recurrir a los jueces solicitando la revocación del nombramiento de administrador en los casos determinados. En el artículo 49, el juez tramitará la petición verbal y sumariamente. La compañía de comandita simple existe bajo una razón social y se encuentra entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables. La razón social será necesariamente el nombre de uno o varios de sus socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre la palabra compañía en comandita o la abreviatura.
El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social quedará solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas por la compañía. Solamente las personas naturales podrán ser socios, ya sea comanditados o comanditarios de la compañía de comandita simple. Para su constitución seguirá de la misma forma y con las mismas solemnidades que la compañía de nombre colectivo. En cuanto a su capital, el socio comanditario no puede llevar en vía de aporte a la compañía su capacidad, crédito o industria. Además, no podrá ceder y traspasar a otras personas sus derechos en la compañía ni sus aportaciones, sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso se procederá a la suscripción de una nueva escritura social. Su administración. En este tipo de compañías, cuando hay dos o más socios solidarios nombrados en la razón social, se aplican a ellos las mismas reglas que rigen para las compañías en nombre colectivo, mientras que los socios comunitarios, es decir, a los que solo aportan capital, se les aplican las normas propias de su condición, salvo que el contrato disponga lo contrario. Los administradores deben ser designados por mayoría de votos entre los socios solidarios, y dicha designación solo puede recaer en uno de ellos. Además, estos administradores tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que los de una compañía en nombre colectivo, incluyendo la obligación de comunicar el balance de la compañía a los socios, proporcionar durante un plazo mínimo de 30 días todos los documentos necesarios para que puedan revisar las operaciones, ya sea personalmente o mediante un delegado autorizado en las oficinas de la compañía. En cuanto a los socios, en esta compañía, el socio comanditario tiene derecho a revisar y a vigilar las gestiones de la empresa, recibir beneficios por su aporte y dar su opinión siempre que no interfiera con la gestión de los socios solidarios. Solo puede ejercer estos derechos en el momento y formas establecidas en el contrato. Tanto los comanditarios como solidarios pueden pedir al juez la remoción de los administradores, ya sea por dolo, por culpa grave o inhabilidad. En cuanto a la división por acciones, la compañía de comandita simple por acciones es una forma societaria que combina elementos de la compañía simple y de la sociedad anónima, que lo veremos más adelante. Su capital se divide en acciones nomitativas y al menos el 10% debe ser aportado por los socios comanditados, quienes responden solidariamente y administran la empresa. A diferencia de la comandita simple, donde el capital no está dividido en acciones, y los socios comanditarios son personas naturales, en la comandita por acciones, los comunitarios también pueden ser personas jurídicas. Tanto la compañía en nombre colectivo como la compañía en comandita simple seguirán las disposiciones comunes establecidas en la sección cuarta de la Ley de Compañías. La CRL o compañía de responsabilidad limitada puede formarse con uno o varios socios mediante contrato o acuerdo unilateral. Los socios solo responden hasta el monto de sus aportes. El nombre debe incluir compañía limitada o CIA.ltda. ¿Quiénes pueden asociarse? Pueden ser socios, personas con capacidad civil, excepto entre cónyuges o padres e hijos no emancipados. También puede. También pueden serlo personas jurídicas, excepto bancos y aseguradoras y las sociedades extranjeras nomitativas. En cuanto al capital, debe ser totalmente suscrito y al menos el 50% pagado al inicio. Pueden aportarse en dinero o bienes. La participación son iguales, no negociables, transmisibles solo con aprobación, además que se prohíbe la suscripción pública. En cuanto a los derechos y las obligaciones, se ve que tienen derecho a votar, recibir utilidades, preferencia en aumentos de capital y limitar su responsabilidad. Están obligados a pagar su aporte, cumplir el contrato y no interferir en la administración. También debe presentar informes si son sociedades extranjeras. En lo referente a su administración, la Junta General es el órgano máximo, nombra y remueve administradores, aprueba cuentas, decide sobre el capital y utilidades. Los administradores deben actuar con diligencia y responder por sus actos ante los socios y terceros. En cuanto a su forma de contrato, debe hacerse mediante escritura pública inscrita en el registro mercantil, incluye datos de los socios, capital, objeto social, administración y reglas internas. También puede realizarse electrónicamente según las normas previstas en esta ley. La siguiente compañía es la compañía anónima. La compañía anónima es una persona jurídica creada por una o más accionistas. Su capital está dividido en acciones que pueden ser libremente negociadas. Los accionistas no responden con su patrimonio personal, sino únicamente hacia el monto de sus acciones.
El nombre debe incluir compañía anónima o sociedad anónima, o sus siglas C.A. o S.A. No se permite usar denominación igual o similar a otra ya registrada. Para formar parte de una compañía anónima, como promotor o accionista, se requiere capacidad civil para contratar. Las personas jurídicas nacionales pueden participar sin restricciones, pero las extranjeras solo si sus acciones o participaciones están a nombre propio, es decir, nominativas, nunca el portador. Para fundar este tipo de compañías puede constituirse mediante contrato entre los fundadores, constitución simultánea o por suscripción pública, que sería la constitución sucesiva. La compañía nace jurídicamente desde su inscripción en el registro mercantil, también puede hacerse por vía electrónica. Cuanto a la capital y sus acciones, el capital social puede establecerse como autorizado, suscrito y pagado al momento de constituirse. Se exige que el 100% esté suscrito y al menos el 25% pagado. Las acciones pueden ser ordinarias con todos los derechos o preferidas, sin voto pero con beneficios económicos. Debe emitirse acciones nominativas, nunca al portador, y deben estar respaldadas por un aporte real en dinero o bienes. Se prohíbe emitir acciones por debajo de su valor nominal. En cuanto a los derechos y obligaciones tanto de los promotores, fundadores y accionistas, debe declarar bajo juramento que los fondos provienen de actividades lícitas y son responsables solidarios por la veracidad del valor de los aportes en especie. Los accionistas tienen derecho a voto, a utilidades, a la preferencia en nuevas emisiones y pueden impugnar decisiones de la Junta. También pueden transferir sus acciones con inscripción en el libro de accionistas. Cuando varias personas son copropietarias de una acción, deben nombrar un administrador común. En caso de herencia, los herederos deben inscribirse en el libro de acciones. El usufructuario tiene derecho a los dividendos, mientras el nudo propietario conserva los derechos políticos. Asimismo, la Junta General es el órgano máximo de decisión. Aprueba balances, reforma el estatuto, aumenta de capital, nombramientos y puede ordenar la disolución. Las decisiones se toman con base en el capital presente y votante. Deben seguir el procedimiento legal para convocatorias y quórums. Pueden celebrarse de manera presencial o virtual. En cuanto a la administración y a los agentes, la compañía es administrada por una o más administradores elegidos por la Junta. Ellos representan legalmente a la empresa y son responsables de su gestión. Sus facultades deben constar en el estatuto, pueden ser removidos en cualquier momento, también pueden exigir gerentes, apoderados u otros agentes. En temas de fiscalización, la Superintendencia de Compañías vigila que la compañía cumpla con la ley. Tiene facultad para solicitar información, revisar balances e imponer sanciones si se detectan irregularidades. También puede intervenir si hay conflictos entre accionistas o problemas con la administración. Los balances deben elaborarse anualmente y presentarse en la Junta General para su aprobación. Reflejan la situación económica, patrimonial y financiera de la compañía. Deben ser claros, exactos y reflejar los resultados reales. Su aprobación permite el reparto de utilidades si las hubiere y es base para el cumplimiento de obligaciones tributarias y societarias. En cuanto a la compañía de economía mixta, son empresas donde el Estado y entidades públicas participan junto al sector privado. En el capital y gestión se crea para impulsar sectores clave como la agricultura, industria o servicios públicos. En cuanto a sus aportes, el Estado puede contribuir con dinero, bienes o servicios públicos por un tiempo determinado. Incluye representantes del sector público y privado en proporción al capital. Si el Estado tiene más del 50%, preside el directorio. Se rigen por las normas de compañías anónimas, salvo lo específico que establece esta sección. Los beneficios, como la exoneración de impuestos, en su constitución, reforma y contratos. El capital estatal puede pasar a privados, dejando de ser compañía mixta. En cuanto a la expropiación, el Estado puede expropiar el capital privado por utilidad pública, pagando su valor. Por último, la finalización. Al terminar su plazo, el Estado puede quedarse con las acciones privadas y convertirlas en una entidad pública. La última compañía que nos falta por ver es las sociedades por acciones simplificadas. La SAS es siempre de naturaleza mercantil, sin importar su actividad.
pueden ser constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas. La responsabilidad es limitada en el monto de los aportes, salvo renuncia expresa. Tiene personalidad jurídica propia tras inscribirse. No puede operar en el mercado de valores ni actividades financieras o aseguradoras. En cuanto a su constitución, se constituye mediante un documento privado inscrito en la Superintendencia de Compañías. También puede ser digital. El estatuto debe contener datos mínimos: nombres, capital, objeto social, administración, duración, etc. No requiere escritura pública, salvo que se aporten bienes que le exijan. Toda la información entregada se presume verdadera, además que su existencia se prueba con la certificación de la Superintendencia. En cuanto al capital y las acciones, no exige un capital mínimo, el pago puede hacerse hasta 24 meses. Se pueden aportar bienes, muebles, inmuebles o intangibles. Las acciones son nomitativas, pueden tener distintas clases y derechos. La estructura orgánica de esta sociedad es libremente definida en el estatuto. Pueden funcionar con un solo accionista, la asamblea puede sesionar de forma presencial o digital. La convocatoria se puede hacer mediante vía electrónica. No es obligatoria una junta directiva, salvo que el estatuto le exija. El representante legal puede ser una persona natural o jurídica. En cuanto a su disolución es automática si incumple obligaciones por 3 años, expira su plazo sin renovación, es declarada en quiebra. También puede ser disuelta por decisión de la superintendente. Puede reactivarse si se subsanan las causas de disolución. La SAS es una figura societaria diseñada para ser ágil y flexible y de bajo costo, muchas veces ideal para emprendimientos. Además que permite mayor autonomía contractual y adaptabilidad. Su estructura se ajusta a las necesidades de cada empresa. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.